Espero que se encuentren bien y le damos la bienvenida nuevamente a nuestra lectura bíblica matutina. Les invito para que nos preparemos en el libro del profeta Isaías. Recuerde que estamos en el capítulo 23 y el día de hoy daremos lectura del versículo 8 al versículo 14. Así que le invito para que se prepare, lea con nosotros o escuche la lectura. Donde quiera que se encuentre, que Dios le bendiga. Gracias por escribirnos, gracias por saludarnos, gracias por compartir la lectura con sus contactos y gracias por sus oraciones. Bienvenido nuevamente a esta lectura bíblica matutina de este día. Vamos a dar lectura a la bendita palabra de Dios. Repito, Isaías 23, 8 al 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respeto a Canaán, que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo: no te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitín, y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos. Vamos a hacer unos breves comentarios de estos versículos. Bien, lo que nos dice esta lectura es que durante mucho tiempo Tiro pareció en extremo fuerte, rica y poderosa. Su fortaleza resistió todos los asaltos. La ciudad estableció colonias a las cuales podemos suponer que les fueron concedidos por su madre patria poder y autoridad. No nos debe sorprender que Isaías la describa como la que repartía coronas. Sus mercaderes ricos y exitosos eran bien conocidos y por causa de sus riquezas y prestigio eran tratados como príncipes en todo lugar al que sus actividades comerciales los llevaban. Pero todo eso había desaparecido. La gloria de la gran ciudad llegó a su fin y sus logros se esfumaron en las páginas de la historia. Isaías hizo una pregunta trascendental. ¿Quién planeó esto contra Tiro? Su respuesta pone en claro que Dios es el Señor de la historia y de los tiempos, el que rige a las naciones y permite que existan de acuerdo con sus divinos propósitos. Y cuando dejan de cumplir con su buena y misericordiosa voluntad, decreta que caigan. Tiro no fue la excepción. Dios no decide por gusto el curso de la historia ni el destino de las naciones. Tiene un plan claro y meditado. Él gobierna el rumbo de la historia en beneficio de su pueblo. Así que la caída de la poderosa ciudad se acopla a ese plan, igual a como fue la caída de Babilonia y el ascenso de Persia. Hermanos y amigos, Dios no hace las cosas por capricho. Dios no es inconstante. Él es resuelto, Él es invariable, Él es perfecto y todo lo que hace, lo hace con un propósito y lo hace siempre pensando en el bien de los hombres. A veces no nos parece así, pero al final de la historia nos damos cuenta que el Dios nuestro es un Dios misericordioso. Ahora bien, volviendo a la historia y a la lectura, la destrucción de la gran ciudad es tan completa que Dios dirige a Isaías para que aconseje a sus ciudadanos y a sus colonias. El versículo 10
puede significar que los fenicios, al igual que los egipcios, deberían labrar sus tierras y producir cosechas. En otras palabras, Isaías llamaba a estos comerciantes a que cambiaran de profesión para que pudieran sobrevivir. Ya no tenían un puerto seguro desde el cual enviar su comercio. Así que aquí nos da justamente, amados hermanos, una idea de cómo se les está anticipando lo que vendría. Y en los siguientes versículos notamos que ya fuese que los ciudadanos de Tiro, al abandonar sus embarcaciones, se volvieran agricultores o huyeran del país, la razón para hacerlo resulta clara. El Señor extendió su mano sobre el mar. Dios ordenó la destrucción de Fenicia. Según el versículo 11, Dios es el único que ejecuta sus juicios. Él es el único que dicta leyes y el único que determina lo que ha de suceder. Hermanos y amigos, es importante poner atención en esta lectura. Vemos que por último, el Señor está diciendo en este último versículo, el versículo 14, y dijo, aullad naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Aquí nos está dando el ejemplo de lo que va a suceder. ¿Hasta dónde llegará esa ruina? Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios, porque así fue dicho por Dios, por su profeta. Y esto nos debe llamar a todos a una sola cosa, a poner atención a los mensajes que Dios da. Los mensajes de Dios son firmes y debemos poner atención para hacer lo que nos toca, para obedecer la palabra del Señor. Así que yo le invito para que hagamos una oración y sepamos, hermanos y amigos, que lo que está en la palabra de Dios, todo se cumple, todo se ha cumplido. Y así como llegó este momento, así como esta ciudad fue destruida y pudo ver destrucción, tristeza y dolor, así también el Señor está hablando a los corazones, porque hoy es tiempo, aún es tiempo de salvación, aún es tiempo de venir a Él, porque vienen días de tribulación, pero la puerta aún no se ha cerrado. Vengamos al Señor y tomemos en este momento una decisión de entregarle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si oramos y pedimos que el Señor aplique su palabra? Gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos con gratitud, la recibimos en nuestro corazón y te damos gracias porque tú nos hablas. Todas estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción, para que sirvieran como ejemplo. Todos tus juicios que fueron decretados se cumplieron. Ahora, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos escuchar de lo que tú nos has hablado, que vendrán en estos tiempos y en los tiempos que están por llegar. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te agradecemos. Amén. Gracias, hermanos y amigos, por haber estado con nosotros. El día de mañana, con el favor de Dios, aquí les esperamos para concluir el capítulo 23. Por lo pronto, que tengan una semana bendecida y que la paz de Dios sea con usted.